La semana pasada comenzamos a estudiar acerca, como dije, del amor como un atributo divino. Y se acuerda que para eso lo que hicimos fue básicamente poder sentar una base. Y esa base era poder entender qué define el hombre o qué entiende el hombre como amor. ¿Se acuerda? Ahora, simplemente, solo a modo de repaso, ¿no? Dijimos que una de las palabras que más se reitera en las definiciones de lo que es amor era sentimiento. ¿Se acuerda? Que dijimos que sentimiento es la palabra que más se reitera. Y ahora, de acuerdo de la definición va a decir si ese sentimiento es muy intenso, no es tan intenso, si es subjetivo, si no es subjetivo, ¿no es cierto? De hecho, una de las definiciones interesantemente plantea, ahí sí, una de las definiciones desde el punto de vista, está contento, una de las definiciones desde el punto de vista de la psicología dice que el amor es una experiencia subjetiva, ¿sí? Pero también dice que esa experiencia subjetiva se traduce en un estado de ánimo. Entonces, personas que están enamoradas generalmente tienen una actitud y van por la vida con una actitud muy positiva, muy benigna, muy alegre, muy contenta, pero los que no están enamorados van por la vida con una actitud un tanto depresiva, ¿no? Ahora, si el amor no es correspondido, peor todavía. Peor todavía. Conozco casos, Ahora, desde el punto de vista bíblico, ¿qué es el amor? También lo definimos, ¿se acuerda? Como un acto voluntario de compromiso y sacrificio. Y les mencioné que en el texto o en el lenguaje original en que se escribe el Nuevo Testamento, en griego, existe más de una palabra para describir el amor. Dijimos, hablamos del amor ágape, hablamos del amor fileo, y también solo lo mencioné, que a pesar de que no hay ningún texto bíblico que aparezca esta palabra, también hay una palabra que es la palabra eros, ¿no es cierto?, que describe el amor como un sentimiento o como una expresión física del amor, el amor sexual, una demostración del amor físico. Ahora, como todas las cosas, Satanás se ha dedicado a distorsionar, y esta expresión física del amor que es propia, es natural, Dios la creó de esa manera, con una funcionalidad santa dentro del matrimonio, se ha distorsionado y lamentablemente se ha corrompido también, y hoy día es cualquier cosa, ¿no? El erotismo hoy por hoy es cualquier cosa, menos aquello con el cual, o el propósito con el cual Dios creó. Pero dentro de las palabras, fileo, el amor filial, natural, que tenemos por un amigo, por un hermano, por un padre, por una madre, por un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también está el amor ágape. Y el amor ágape, ¿cuál es? Es el amor de Dios. Ahora, yo le hacía una pregunta la semana pasada, ¿podemos amar como Dios ama? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos amar como Dios ama? No, porque el amor de Dios es perfecto. Claro, no podemos amar desde el punto de vista de la perfección de Dios, pero podemos amar como Dios ama, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, la promesa. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 5, verso 5. Ahora, Dios no nos pediría a nosotros que amemos a otros si Él nos habilita, no nos capacita para poder amar, como Dios ama. O sea, ahora, claro, si usted me dice, ¿puede amar perfectamente como Dios ama? No. ¿Puede perdonar como Dios perdona? No. Déjeme decir una cosa, Dios perdona y olvida. Yo no puedo olvidar. Yo perdono, pero no olvido. Ahora, lo que puedo hacer es que en el tiempo, aquello que me causó daño, ¿no es cierto?, y que tuve que perdonar, ya no me duela. Cuando lo recuerde ya no me va a generar esa misma emoción o ese mismo sentimiento de dolor que en el principio me generó, ¿no? ¿Cuántas han sido madres por parto natural? ¿Fue doloroso cuando tuvieron la guaguita? ¿Les dolió? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando lo recuerdo hoy día en el tiempo, ¿le duele? Eso es perdonar, desde el punto de vista humano, ¿no? Que yo puedo recordar en el tiempo algo que en su momento me causó daño, me causó dolor, pero lo puedo recordar sin que me duela. Ahora, Dios no recuerda. Dios perdona y olvida. No como nosotros.
Por algo Él perdonó nuestros pecados y los olvidó, los tomó, dice el profeta Miqueas, y los echó al fondo del mar. Y Él no es un pescador que continuamente va a buscar nuestros pecados, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Ahora, algunas cosas que dijimos, el amor es una parte esencial del ser de Dios. ¿Se acuerda que mencionamos que en la palabra de Dios se describen 3 cosas que es Dios? Dios es luz, porque no hay ninguna tiniebla en Él, ¿no es cierto? Dios es espíritu, porque no tiene un cuerpo material. Cristo como hombre sí lo tuvo, Dios el Padre no lo tiene. Pero también dijimos que Dios es amor. Y Dios es amor no porque nos ame. Porque si Dios es amor porque nos ama, entonces el amor de Dios es subjetivo a nosotros. Y se acomoda a nosotros y nosotros entenderíamos el amor de Dios desde nuestro punto de vista solamente. Pero Dios no es subjetivo, el amor de Dios no es subjetivo. El amor de Dios es algo concreto. ¿Se acuerda lo que dice 1 Juan capítulo 4, verso 8, si mal no recuerdo? 1 Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hermano, ¿usted ama? Sí, amo a mi perrito. Amo a mi esposa. Amo a mi mamá. Ok. ¿Y a su hermano en la iglesia? No, es que eso es más difícil, pastor. Sí, pues. Hay algunas hermanas que cuesta más, ¿no? Pero toca amarlas nomás, pues. Como dicen, toca amarlas, no entenderlas. Toca amarlas, no entenderlas, ¿no? Toca amarlas, no entenderlas. Mire, hermano, déjeme decir una cosa, es interesante, a veces nosotros jugamos con esto y hacemos bromas con esto. Pero recuerde que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que cómo serían reconocidos ellos como discípulos de Cristo. Porque nos íbamos a amar los unos a los otros. Y déjeme decirle, a veces, aquellos que decimos ser hijos de Dios, seguidores de Cristo, no nos revelamos, no nos mostramos como tales por cómo tratamos a nuestros hermanos, por la indiferencia con la que tratamos a la gente. Hermano, hay una preocupación personal que yo tengo respecto de nuestra propia iglesia. Yo reconozco, hay mucha gente que viene acá y dice, me encanta la iglesia porque se aman, porque nos reciben con cariño. Y yo a veces me pregunto, ¿será verdad? ¿Es fácil entrar a nosotros como iglesia? Si llega un joven nuevo a nuestra iglesia, ¿es fácil que quede con nosotros? Los jóvenes de nuestra iglesia, los jóvenes solteros, los jóvenes casados, le abren las puertas a ese joven para que se integre al grupo, para que participe, para que converse con toda libertad. Si llega un adulto a nuestra iglesia, la misma cosa, le abrimos las puertas para que esa persona se incorpore, se integre con toda libertad. Si llega una mujer, ¿le abrimos las puertas? ¿O cuesta? ¿O somos un grupo cerrado donde tenemos que casi pagar una membresía de acceso? Hermano, no se olvide, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo conoceréis el mundo que sois mis discípulos? Porque os améis los unos a los otros. Y eso es posible. Dios ama, pero es posible porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Dios es amor, no simplemente porque ame, sino porque Él intrínsecamente es amor. No solo como una característica o atributo, sino como un elemento esencial de su naturaleza. Si Dios deja de ser amor, Dios deja de ser Dios. Si Dios deja de ser amor, Dios deja de ser Dios. Pero también se acuerda que la semana pasada hablamos de las distorsiones, ¿no? Que a veces pensamos y distorsionamos la imagen de Dios. Pensamos erróneamente del carácter de Dios. ¿Por qué razón? Porque acomodamos e interpretamos y decimos que Dios es como yo lo pinto, como yo lo creo, como yo lo quiero. Entonces, si Dios es amor, pero la Biblia dice que sí, que lo es.
que Él sí es fuego consumidor. Si algunos dicen, no, si Dios es amor, entonces el infierno no existe. ¿Cómo un Dios de amor puede tener un lugar de castigo? No, existe. Porque Dios no solo es amor, Dios es justo. Dios es amor, entonces Él va a perdonarlos a todos, sin excepción. ¿No es que Cristo murió por todos los hombres? Entonces, si no son todos perdonados, la muerte de Cristo no es efectiva, no es eficaz. No es así. Porque la muerte de Cristo sustitutivo se hace efectiva y eficaz ¿en quién? En el que cree. No en el que no cree. Por eso a mí me encanta un texto que está ahí en 2 Corintios 5:15 que dice que por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Murió por quiénes? Por todos. ¿Viven todos? No. No, pero murió por todos. ¿Sí? Y por último, algunos plantean, ¿no? Bueno, si Dios es amor, lo es de acuerdo a mis patrones. Sí, pero mis patrones son imperfectos. No es es mi estándar de amor lo que debe ser satisfecho, es el estándar de amor de Dios. Por eso que para nosotros, aún como creyentes, se nos hace difícil. Bueno, la semana pasada nosotros alcanzamos a ver algunas cosas. Voy a avanzar ahí lo más rapidito posible. Creo que llegamos hasta por ahí. ¿No es cierto? La semana pasada nosotros alcanzamos a ver esto. El amor de Dios es inherente a Él. Dijimos que su amor es eterno. ¿Se acuerda? Con amor eterno te ha amado y por lo tanto, por eso mismo, porque Él nos ha amado con amor eterno, prolongó su misericordia sobre nosotros. ¿Se acuerda que yo le decía, si Dios no fuese amor, si Dios no nos amase, la gran mayoría de nosotros, si no todos, ya no estaríamos aquí? Hace rato hubiésemos sido cortados. ¿No es cierto? Y también hablamos de esto, que el amor de Dios es soberano. Y como soberano, ¿qué es lo que quiere decir esto? Él no está obligado a amar a nadie. Esa es la verdad. Él no está obligado a amar a nadie. Él ama a quien Él quiere. Ahora, la Biblia me da varios ejemplos, ¿no? De que Dios ama de manera general a sus criaturas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que Dios ame al mundo en general, ¿hace que todo el mundo responda a ese amor? No. Algunos rechazan ese amor. Recién pensaba, ¿no? Cuando estábamos cantando con la puerta abierta y se escuchaba la música afuera. Pensaba, ¿será la música afuera respuesta a nuestros cantos adentro? Puede ser, ¿no? Fíjese que nosotros en la facultad hemos tenido un problema el último tiempo. Tenemos un taller, le arrendamos a unos hermanos en la parte de atrás de un taller, y ellos guardan vehículos ahí. Cada tanto tienen que hacer alguna reparación, entonces a veces tienen que usar una galleta para cortar un fierro y después soldar una cosa. Y no es gran ruido, pero han tenido 3 reclamos por ruidos molestos. Y alrededor hay otros talleres de sabulladura, pintura, que son bastante más molestos por los ruidos, por los químicos, por una serie de cosas. Al lado se terminaban de construir unos departamentos y algunas personas, antes de habilitar los departamentos, vinieron a cambiar completamente los departamentos y se escucha el ruido de cómo remodelan y todo el cuento. Nadie reclama. Pero es cosa que que está en la facultad atrás. Prendan una máquina para que haya una denuncia. Yo pensaba esta semana, ¿no? Bueno, hay gente que está acostumbrada a vivir con fiesta todos los días, de lunes a sábado, de lunes a domingo, hasta última hora en la noche, con fiesta, con baile, con canto, y nadie dice nada. Pero es cosa que el día domingo en la mañana la iglesia cante un par de alabanzas para que le caiga a Carabineros por ruido molesto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios ama a todos. ¿Todos responden de la misma manera al amor de Dios? No. Dios es soberano. Hasta ahí llegamos la semana pasada. ¿Sí? Sigamos para avanzar un poquito con esto. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. ¿Qué significa esto? No tiene límites. El amor de Dios no tiene límites.
¿Se acuerdan de ese canto que cantamos de a veces con niños? El amor de Dios es maravilloso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya, no me haga seguir cantando solo. ¿Ah? Tan alto que no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo salirme de él. Usted sabe que ese coro está inspirado en un texto bíblico, Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. Mire conmigo, por favor, Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. Por esta causa, y fíjese qué interesante, porque está en el contexto de una oración del apóstol Pablo. Hermano, creo que en algún momento se los dije. Es bueno leer las oraciones del apóstol Pablo y entender por qué el apóstol Pablo oraba. Cosita que hay adentro. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Fíjese qué interesante, ¿no? Como ora el apóstol Pablo. ¿Ah? La típica oración nuestra, ¿no? Señor, bendícenos. Señor, haz esto por nosotros. Señor, danos. Señor, cumple mis caprichos. Generalmente, bueno, la oración de Pablo es muy distinta, ¿no? Ahora, para que seáis plenamente capaces, verso 18, de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué cosa? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese qué interesante, el amor de Dios no tiene límite. Nosotros nunca vamos a ser capaces plenamente de comprender o de conocer completamente el amor de Dios. Yo nunca voy a lograr comprender cuán ancho es el amor de Dios, cuán largo es el amor de Dios, cuán alto es el amor de Dios, cuán profundo es el amor. No. Yo lo único que puedo hacer es disfrutar de vivir dentro del amor de Dios. Eso es lo que puedo hacer. Pero con mis limitaciones, viviendo dentro del amor de Dios, yo no logro entender todas las dimensiones. Gracias. Yo no voy a lograr comprender toda la dimensión en plenitud del amor de Dios. Ahora es interesante porque el amor de Dios, como decía, es infinito. Dios no tiene límites en su amor, porque Dios no tiene límites en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es rico. Fíjese qué interesante, pero esta expresión riquezas en el libro de Efesios se reitera por lo menos 5 veces. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, de nuevo esta es una oración de Pablo, ¿sí? De nuevo está en el contexto de una oración de Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a quien los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Primero habló de las riquezas de su gracia, ahora habla de las riquezas de su gloria. 2:4, pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, con su gran amor con que nos amó. 2:7, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su gloria. ¿Sabe por qué el amor de Dios es infinito? ¿Por qué el amor de Dios no tiene límite? Porque Dios es rico, porque a Dios no le falta nada. Dios tiene de todo. Otra cosa, otra cualidad, otra característica que tiene el amor de Dios es que el amor de Dios es inmutable. ¿Y qué significaba que Dios fuese inmutable? Que no cambia. Y así como Dios no cambia, su amor tampoco cambia. El amor de Dios no cambia. ¿Sí? Mire,
Le voy a leer un texto, Cantares 5, 6 y 7, y va a parecer un poco contradictorio este texto. Busque por favor Cantares, capítulo 5, versos 6 y verso 7. Y va a parecer un poco contradictorio este pasaje hablando del amor inmutable de Dios. Mire lo que dice. Yo me levanté, está hablando la tsunamita, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la amanecida del cerrojo. Era 6 y 7. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. ¿Ve que el amor de Dios es inmutable? ¿Que no cambia? Se explica claramente en el texto, ¿no? ¿O no? ¿Se entiende que el amor de Dios es inmutable en este pasaje? ¿Sí o no? No, pareciera que aquí está haciendo una descripción de un hombre que después de haber amado se va y abandona. Preguntas que se conocen como preguntas retóricas. Miren las preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Él da opciones, ¿no? Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona algunas opciones. A lo mejor estas cosas nos separan del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Será que esto nos puede separar del amor de Cristo? Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Hermano, déjeme decir, ni siquiera el pecado nos puede separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Qué nos separará? Nada. ¿Quién nos separará? Nadie. Nadie. ¿Logra notar la diferencia entre Cantares y Romanos? Por eso le decía, pareciera que Cantares es un texto contradictorio para explicar la inmutabilidad del amor de Dios. No, es simplemente para hacer un contraste, una comparación entre el amor humano y el amor de Dios. Fíjese qué interesante en Juan capítulo 13. Mire, vaya a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, 13 y 14 está en el contexto, ya lo hemos explicado esto otras veces, ¿no? De la última noche, antes de que Cristo fuese tomado prisionero, juzgado y llevado a la cruz. Está en ese contexto. El Señor Jesús se reúne con sus discípulos en un lugar que se conoce como el aposento alto. Y en ese lugar hace varias cosas. Les lava los pies, les da ciertas... abandonan, pero fíjese que interesantemente cómo comienza el capítulo. Antes de la fiesta, viendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué hizo? Y él perfectamente podría haber dicho, pero Padre, ¿cómo voy a amar a Judas? Me va a traicionar. ¿Cómo voy a amar a Pedro? Me va a negar. ¿Cómo voy a amar a los otros 10? Me van a abandonar. Pero el texto dice que como los había amado, los amó hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no cambia. Es inmutable. Si el amor de Dios cambiase,
Él hace rato que nos tendría que haber dejado amar. Porque nosotros, pucha, que le hemos dado razones, motivos, argumentos para que nos deje de amar, ¿no? Otra característica que tiene el amor de Dios es que el amor de Dios es santo. ¿Y qué significa esto? Que su amor no está regulado por deseos, por caprichos, por emociones, por pasiones, por favoritismo, ¿no? Es que yo quiero más a este que a este otro, ¿no? Es como cuando hijos vienen donde el padre y le preguntan, papá, ¿nos amas? Sí. ¿Y a cuál amas más? ¿No es cierto? ¿A cuál amas más? ¿Qué dice? Para mí es fácil responder esa pregunta. Cuando viene el David y me dice, ¿me amas? Sí. ¿Y a quién amas más? Al Checho, le digo yo. ¿Y el Horacio? No, ese no lo quiero. No, ¿yo a quién amo? A David. A mí me pasa con mis sobrinos, yo digo, ¿a cuál de los 4? No son 4, hoy día son 8. 4 por un lado, 4 por otro. ¿A cuál de los 8 amo más? No, por igual. A mis sobrinos, por igual. ¿Más que a mi hijo? No. No puedo. No puedo. Creo que se entiende, ¿no? Si le pregunto a Lani, ¿a cuál de los 3 ama más? Al Brandon, que no está. Déjale. No, a los 3, ¿no? Me gustaba esa propaganda. ¿Y a quién amas más? Me gustaba esa respuesta inteligente de la mamá. No, a ti te amé primero. No es que ame más, es que te amé primero, porque te conocí primero. Salomé tenía ese privilegio. ¿No es cierto? Te amaron primero. Ahora, Dios no está sujeto a eso. Porque déjeme decirle una cosa, Dios nos ama aun cuando nosotros todavía no existíamos. Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos amaba. Dios no está sujeto a caprichos. No, es que si este es así o si este es asá. Es que este es matemático. Entonces yo amo más a este que es matemático. A mí me cargan los matemáticos. No, me caen bien. Me gustan más las letras, sí. Pero Dios no lucha con esos caprichos que eventualmente yo podría tener. Dios ama por igual porque su amor es santo. Y si Él tuviese favoritismo, si Él tuviese favoritos, Él sería parcial. Y en la parcialidad hay injusticia. Y cuando hay injusticia hay pecado. Y cuando hay pecado la santidad se afecta. Dios no lucha con eso. Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Y es interesante este pasaje, porque este pasaje está en el contexto de la enseñanza de la disciplina. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, aquí hay un detalle, creo que es algo interesante que debemos de tener en cuenta. Si usted sabe que está en un pecado continuo, reiterado, y no tiene disciplina, preocúpese. Si usted sabe que hay un pecado en su vida que es una constante, y Dios no lo disciplina, preocúpese. Porque la enseñanza bíblica dice que a todo aquel que Dios recibe como hijo, lo disciplina. Y si se deja sin disciplina al que es hijo, entonces no es hijo. Y el texto usa palabras fuertes para describir qué es lo que es. Si soportáis, verso 7, si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Y es fuerte la palabra, ¿no? Describe un hijo ilegítimo, ¿no es cierto?
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Querido, el amor de Dios disciplina. El amor de Dios se muestra en la disciplina. Si usted no es disciplinado por el Señor cuando peca, preocúpese porque tal vez no es hijo. Y tal vez está convencido. Está convencido de una realidad. No, es que yo hace tantos años que asisto a la iglesia, ¿no? Sí, pero ¿y si no hay cambio en su vida? Si sigue con una conducta pecaminosa y no hay cambio, no hay una disciplina sobre su vida. Yo creo que todos aquellos que en algún momento hemos tenido un pecado conductual, un pecado constante, de alguna manera podemos dar testimonio de que Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Todos nosotros podemos decir, hemos recibido la disciplina del Señor y la agradecemos. Mire, yo cuando pienso en mis padres, yo siempre digo, ¿no? Yo prefería un palmazo de mi papá que un reto de mi mamá. Mi mamá pocas veces me pegó, pero me pegó. Pero yo prefería un palmazo de mi papá que un reto de mi mamá. Me dolían más los retos de mi mamá. Ahora, mi papá fue bien brusco en su disciplina para conmigo. Fue bien brusco. Pero cuando yo pienso en mi padre, pienso en él como un hombre al que yo amo, a pesar de su brusquedad para disciplinarme. Y eso de que hoy día yo no le puedo llamar la atención a un niño delante de otros niños porque lo avergüenzo, que no le puedo hacer un pao a un niño delante de otros porque me pueden demandar. No, en mi época no. A mí me salían a buscar a la avenida con la correa en la mano y me traían a correazo hasta el departamento. Y al otro día cuando salía, mis amigos me miraban, unos con cara de pena, pero con una sonrisa así, ¿y te podéis sentar o no? Claro, porque yo sabía que el día siguiente probablemente a mí me iba a tocar estar del otro lado, siendo yo el que los mira ahora con pena y sonrisa. Pero yo pienso en él como un hombre al que amo. Bueno, ¿por qué no puedo pensar en Dios como una persona a la que amo, a pesar de su disciplina? Si mal que mal él dice una cosa, ¿no? Que si él nos disciplina es con un propósito. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Querido, Dios no cierra sus ojos a nuestro pecado. Él no mira para el lado. Él no se hace el leso. A veces los padres nos hacemos los lesos, ¿no? Miramos para otro lado, da lo mismo, para evitar mi problema. Para llevar la fiesta en paz, miro para otro lado. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esa fiesta en paz? Dios no hace eso. Porque Dios es santo. Y mi pecado daña y ofende su santidad. Por último, el amor de Dios es benigno. ¿Qué significa benigno? ¿Alguien sabe lo que significa benigno? Bueno, bondadoso. Como definición es que piensa el bien. Nunca piensa mal. ¿Conoce gente benigna? Yo conozco algunos que se llaman benignos y no son tan benignos. Benigno es alguien que siempre está pensando el bien. Nunca va a pensar mal de otra persona. Siempre va a pensar que está haciendo algo porque tiene un propósito bueno. Eso es benigno. Ahora fíjese qué interesante. Porque mire lo que dice acerca de la benignidad del Señor. ¿Qué le pusiste al jugo? Romanos 2.4. ¿Qué dice Romanos 2.4? O menospreciáis las riquezas de su benignidad. Está hablando el apóstol Pablo acerca de Dios, ¿no? O menospreciáis la riqueza de su benignidad. Paciencia y longanimidad, ignorando, ¿qué cosa? Que su benignidad
nos guía al arrepentimiento. Hermano, si usted es salvo, si usted es un hijo del Señor, si usted ha depositado su fe en Jesucristo, no por usted, porque usted no buscó a Dios. No fue usted. Es Dios quien lo busca a usted. Es la benignidad del Señor la que lo condujo, lo guió al arrepentimiento. Esa es la realidad. Porque yo naturalmente estoy muerto en delitos y pecados. Estaba muerto en delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cumpliendo los deseos de esa persona, de ese individuo, de ese ser. Yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Y lo hace desde el principio, aún en el Génesis, aún en el huerto del Edén. Es Dios quien busca a Adán después que peca. Adán, ¿dónde estás tú? Mientras Adán está escondido. Desde el principio siempre ha sido Dios. Es el amor de Dios que nos guía al arrepentimiento, es su benignidad, este deseo bondadoso, este siempre querer el bien de parte de Dios para con sus criaturas. Y aún así, el apóstol Juan escribe ahí en Juan, a los suyos vino respecto de Cristo y los suyos no le recibieron, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo, pero ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Se arrancaron, se apartaron. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios es benigno. Y déjeme decirle, déjeme recordar simplemente esto, ¿no? Que el amor de Cristo, el amor de Dios se evidencia en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no tiene como propósito, no tuvo como propósito el hecho de que Dios nos amase. No. La cruz de Cristo fue el plan que predeterminó Dios para mostrar a nosotros como hombres pecadores su amor. Antes de la cruz de Cristo Dios ya nos amaba. ¿Cómo se mostró ese amor? En la cruz. Recuerde, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Ningún creyente debiese dudar del amor de Dios. Un hombre, una mujer que dicen ser creyentes, que dicen ser hijos de Dios, que duda del amor de Dios es porque no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Ningún creyente debiese dudar del amor de Dios. No importa la situación que esté viviendo, no importa la situación compleja, difícil, la prueba más dura que pueda estar experimentando. Ningún hombre o mujer que dice ser un hijo de Dios debiese dudar del amor de Dios en esa situación. No, es que Dios dejó de amarme. No, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Dios quiere hacer algo con nosotros en nuestras vidas. El amor de Dios, la muerte de Cristo en la cruz es el acto de amor más grande de amor, es el acto más grande de amor que Dios pudo haber realizado y lo hizo para que nosotros le pudiésemos llegar a conocer. Dios es amor. Es parte de su naturaleza. Es parte de su ser, por así decirlo, es parte de su esencia. Dios no puede dejar de amar. ¿Por qué no puede dejar de amar? Porque si Dios dejase de amar, recuerde, Dios dejaría de ser Dios. Por eso que el amor de Dios es un atributo divino. Por eso que el amor de Dios es un atributo divino. No puede dejar de amar. Si Dios deja de amar, deja de ser Dios. Si Dios deja de ser santo, deja de ser santo. Si Dios deja de ser inmutable y si Él cambia, deja de ser Dios. Si Dios no es eterno, entonces Dios no es Dios. Y a fin, ¿no? Con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Confíe en el amor de Dios. Confíe en el amor de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar. Nicolás, ¿nos quiere guiar en oración, por favor?